Ya, hola chicos, ¿cómo están? En esta ayudantía trataremos el tema de isocosto, que es más o menos el último tema que deberían estar viendo para la parte de la segunda prueba que tienen. Entonces, aquí nosotros tomamos dos variables, que van a ser W igual al precio del trabajo, que en otras palabras es el salario, y vamos a tomar R como el precio del capital, o una tasa de interés, que después entenderán un poquito más adelante a qué nos referimos con tasa de interés. Entonces, nosotros tenemos una función de costo o tratemos de entender cómo funcionarían los costos de una empresa. A los costos de una empresa sería lo lógico pensar que sería el salario o que yo le pago a un trabajador, el salario que yo le pago al trabajador por el número de trabajo que yo estoy, por el número de trabajadores que yo tengo, más esta tasa de interés R por la cantidad de capital que yo tengo, porque el capital generalmente no es que yo lo adquiera, lo tenga desde, hay casos que sí, pero no es que yo lo tenga desde un inicio. Generalmente la gente tiene que ir prestado un capital para poder estar en un negocio, inicialmente, por ejemplo, el corto plazo. Entonces, esto sería nuestra función de costos totales o nuestra recta de isocosto. ¿Ya? Esta tendría un comportamiento gráfico, por así decirlo, chiquillos, de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí está capital, aquí está el trabajo, y estos puntos de acá serían el costo total dividido en el salario, y este sería el costo total dividido en el interés. Y esta de acá, nuevamente, sería... Uy, me queda un poquito feo. Y esta de acá sería la pendiente, la cual tiene una forma de W sobre R. Si están dando cuenta, esto es muy similar a lo que nosotros teníamos en la recta, en la unidad anterior, la prueba 1, cuando tratábamos de encontrar la recta presupuestaria, quizá la de recta isocosto. Y esta pendiente lo que hace es mostrar cómo la empresa puede cambiar eh, puede cambiar capital por trabajo, para mantener el mismo nivel de costos. Entonces ahora tenemos que, ya hemos presentado en la unidad anterior cómo era una función de producción para una empresa, y ahora presentamos cómo sería una función de costos. Entonces, con estas dos cosas nosotros tendríamos que pensar qué tenemos que trabajar o qué vamos a analizar de aquí en adelante. Entonces es aquí cuando aparece el problema o el eje temático de óptimo de productor. Y ahora nos vamos a centrar en el caso del largo plazo, porque hay dos variables que cambian, que son el capital y el trabajo. Entonces aquí el problema se resume tan solo a minimizar los costos totales, que son W por L más K, o sea, más R por K, más R por K. Las variables aquí son K y L nuevamente. Y esto se sujeta o está agarrado a una producción constante, que es la función de producción en torno al capital y al trabajo. Por lo tanto, gráficamente
el problema que tendríamos que solucionar o tratar de solucionar de aquí en adelante sería el siguiente. Sería en primera instancia tener la recta isocostos y en segunda instancia ver el lugar en el cual se intersecta esta recta con una cantidad de producción constante. ¿Ya? Y este punto de aquí es el que a nosotros nos interesa estudiar, porque ahí vamos a estar optimizando o maximizando el nivel de producción de la empresa. Entonces, aquí este punto de acá, que es el punto A, diríamos que el punto A se encuentra en la intersección de ambas rectas, pues, cuando sus pendientes son iguales. Y esto, si recordamos, sería la productividad marginal de L sobre la productividad marginal de K. Eso lo vimos en la función de producción como de la derivábamos en la ayudantía pasada, y esta ahora con la pendiente de la recta isocostro, que es la que acabamos de mencionar. ¿Ya? Entonces, de esta forma nosotros tendríamos que tratar de resolver este problema, y esta igualdad se llama relación marginal de sustitución técnica, que ya lo hemos visto también en la clase pasada. Aspecto a detallar acá: podríamos seleccionar que un L asterisco y un K asterisco, que son igual a un L en torno a W, en torno a R, en torno a Q, y aquí es un K en torno a W, en torno a R y en torno a Q. Estas expresiones de acá son las funciones de costo costos totales para cada una de las variables. Es muy similar a las funciones de demanda que nosotros veíamos en la unidad pasada, pero ahora, como estamos hablando de capital y trabajo, sería simplemente las funciones de costos asociadas a los costos totales. Entonces, ¿qué aspecto es importante señalar acá? Primero que nada, en el largo plazo, la producción es más eficiente que en el corto plazo. Algunos se podrá preguntar por qué. Esto simplemente es porque al nosotros tener una mayor movilidad o una mayor margen de variables, que son capital y trabajo, que ahora ambos son alterables, nosotros podemos tener un mayor margen de movimiento, el cual nos permitirá tener una producción un poco más eficiente. Ya, eso es la explicación de la idea anterior. Ahora vamos a ver un concepto que es la elasticidad de costo. Esta se lee como E de la cantidad producida con los costos totales, que es igual a la derivada de la función de costos respecto a la cantidad por la cantidad sobre los costos totales. Esta expresión de acá, chiquillos, se entiende como costo marginal, que ya lo hemos visto, y esta expresión, vamos a hacerlo con otro color, y esta expresión lo que trata de ver es la variación porcentual del costo total ante variaciones porcentuales en el nivel de producción. Y aquí nosotros podríamos tratar de hacer el caso de los rendimientos de escala, rendimientos decreciente o creciente, que básicamente es como entender la curva del costo medio, que presentando la curva de costo medio, aquí estamos refiriendo el costo medio, este tiene un comportamiento de esta zona,
o sea, de esta forma, este punto, que es el mínimo, y este punto de acá implica rendimiento constante a escala. Entonces aquí nosotros tenemos tres tipos de análisis que podemos hacer. Cuando es igual a 1, esto implica rendimiento constante a escala. O sea, el punto mínimo o el punto A que ustedes ven acá. El segundo análisis que nosotros podemos hacer es cuando es mayor a 1. O sea, en la parte que yo estoy destacando con amarillo. Voy a poner aquí amarillo. Esto implica un rendimiento decreciente. Decreciente a escala. Y el tercer análisis que nosotros podríamos mencionar es cuando es menor a 1. Que vamos a hacerlo con otro lápiz, que es el celestito. Esto implica un rendimiento creciente de escala. Bueno, ya teniendo en cuenta un poquito cómo se analiza esta función de costo en el largo plazo, nosotros vamos a tratar de hacer una comparativa ahora, o voy a tratar de mostrarles la relación entre las curvas de costo del largo y el corto plazo. Entonces, yo les digo aquí, relación entre las curvas de costo, tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Y resulta que la relación que existe acá es que los costos medios del largo plazo es la envolvente, o sea, es la suma de las curvas de corto plazo. También hablando del costo medio. Entonces, ¿cómo sería esto gráficamente para que ustedes lo puedan entender un poco mejor? Uy. ¿Cómo sería esto? Nosotros tenemos el costo medio en el largo plazo. Me queda muy fea esa. El costo medio, ahí está, en el largo plazo. Y tienen que entender de que al decir que es la envolvente, es que nosotros acá tenemos infinitas curvas de costo marginal en el corto plazo, y todas estas curvas de costo marginal van a ser atravesadas por el costo medio en el largo plazo. Sí, también es un costo marginal en el corto plazo. Y tienen que entender de que una de estas curvas de costo marginal en el largo plazo, o sea, del corto plazo, también es capaz de ser analizada. Uy, creo que el color no es el adecuado. También es capaz de ser analizada como la curva marginal del largo plazo. Esto gráfico es simplemente el costo medio, el costo marginal y aquí también tenemos el nivel de producción que nosotros tengamos. Ya, ahora para tratar de calcular los beneficios que una empresa pudiese reportar dado todo este sistemita, nosotros podríamos tratar de entender ahora o poner ciertos supuestos para un mercado perfectamente competitivo. Entonces, perfectamente competitivo, nosotros tendríamos que poner ciertos supuestos que a nosotros nos van a permitir trabajar en estos análisis. Entonces, aquí nosotros tenemos tres supuestos. El primero, o sea, cuatro supuestos. Los agentes económicos
son tomadores son tomadores de precios. En segundo lugar, los bienes son homogéneos. En tercer lugar, existe una libre entrada y salida de empresas. Y en el 4, no hay poder de mercado. Esto específicamente es para decir que no existe monopolio ni monopsonio en este sentido. Ya, dados estos 4 supuestos que a nosotros nos van a permitir calcular los beneficios de una empresa, diremos que los beneficios de una empresa, que lo abreviaremos como PI, se escriben como los ingresos totales menos los costos totales. Ya, si tratamos de analizar cuánto es un ingreso total, diremos que el ingreso total es el precio al cual yo vendo el bien por la cantidad de bienes que yo vendo. Por lo tanto, los beneficios se irían a escribir como el precio por la cantidad menos los costos totales. Entonces, nosotros para tratar de maximizar los beneficios, nosotros deberíamos tratar de derivar. Y es aquí cuando a nosotros nos aparece, si nosotros derivamos, entonces nosotros derivando respecto a la cantidad que es la que queremos maximizar, diremos que derivando los beneficios, los beneficios respecto a la cantidad, aquí nos quedaría la derivada de los ingresos totales respecto a Q menos los costos marginales. Ya, como queremos maximizar esto, sí, tendría que igualar a 0. Por lo tanto, el ingreso marginal, que es esta expresión que está acá, el ingreso marginal, ha de ser igual al costo marginal para poder maximizar los beneficios. Esto va a pasar para cualquier empresa, chiquillos. Entonces, nosotros al querer suponer que una empresa supondremos que las empresas lógicamente van a querer siempre maximizar sus beneficios. Por lo tanto, si intentamos ahora analizar los ingresos totales, tenemos que los ingresos totales son la función de producción o el precio al cual yo voy a producir, que va a derivar de la cantidad que yo produzca por la misma cantidad que yo produzca. Entonces, si nosotros derivamos esto, chiquillos, el ingreso total respecto a la cantidad, esto lo quedaría como esto es la derivada de dos funciones. Y aquí es cuando aparece un supuesto súper importante. Al no haber poder de mercado, chiquillos, las empresas no pueden tener dominio sobre el resto. No hay monopolio ni monopolio. Por lo tanto, esta expresión a nosotros nos da 0. Porque al derivar al decir que no existe poder, la derivada nos da 0 simplemente porque no está la variable Q dentro de la función. O sea, no está la variable bien, digo, Q dentro de del precio. Por lo tanto, el ingreso marginal, que es la expresión que estamos tratando de calcular, nos quedaría simplemente como P de Q. Y P es un valor que nosotros nos van a dar. Por lo tanto, ya sabemos que se comprueba este supuesto de que las agentes son tomadores de precios y además no hay poder de mercado. Es simplemente un tecnicismo para poder simplificar un poco el trabajo. Por lo tanto, una empresa perfectamente, podremos concluir que una empresa perfectamente competitiva va a maximizar sus beneficios cuando, el ingreso marginal sea igual al costo marginal, y esto es un valor que ya calculamos que es P, y esto va a ser igual al ingreso medio. Pero como dato, dejémoslo hasta acá de momento. Bueno, también podríamos ponerlo para que no quede duda. Y el ingreso medio simplemente, recordar, es igual al ingreso total por la cantidad. El ingreso total es igual a
el precio al cual yo vendo por la cantidad que yo vendo dividido en Q. Estos Q se me simplifican y me pasaría a quedar nuevamente el mismo precio, y ahí está la demostración de por qué es igual al ingreso medio. Por lo tanto, si ahora tratamos de analizar lo que hace una competencia perfecta, entonces ahora analizando una competencia perfecta, diremos que el costo marginal es igual al ingreso marginal, el ingreso marginal es igual al precio, que es igual al ingreso medio, como les acabo de demostrar, y gráficamente cómo se vería todo esto. Se vería con las respectivas curvas de costo medio, costo variable medio, y aquí tenemos el costo marginal. Estamos graficando aquí los distintos costos versus la producción. Sabemos que el ingreso total es el precio por la cantidad. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver a qué cantidad nosotros vamos a vender. Entonces supongamos que la cantidad siempre va a estar dada por la intersección entre el costo marginal y el costo medio. ¿Ya? Y en el mínimo. O sea, entre la intersección del costo medio con el costo marginal. Por lo tanto, esto debería situarse acá. Este sería el punto de cierre para nuestro nivel de producción. Entonces, esto sería el Q a producir, y lo vamos a tratar de proyectar también por acá. Ya, bueno, ahí no me quedó tan visible en la imagen, pero la idea es que se entienda que es el punto mínimo de el costo medio. Y todo este punto acá, chiquillos que están aquí, es cuando el costo marginal es igual al precio. Ya, este punto de acá, no, perdón, nada que ver, chiquillos, aquí yo me estoy confundiendo. Este punto de aquí es la intersección entre el costo marginal y el costo medio. Ya. Entonces podríamos tratar de ahora de analizar. Ahora podríamos tratar de analizar un poquito cómo funciona esto en el corto plazo. Entonces, diremos que en el corto plazo tenemos un gráfico. Vamos por el gráfico. Tenemos el gráfico con la función de costo marginal, la función de costo medio, y aquí tengamos la función de costo variable medio. Costo variable medio. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Démonos un punto arbitrario, el cual ustedes quieran. Yo voy a tomar el punto de acá, en el cual yo, ¿qué dato tengo ahí? Yo en ese dato voy a tener, que el ingreso marginal es igual al precio, ya, y aquí hay que empezar a hacer distintos análisis. Voy a seleccionar otro color, el negro. Desde este punto B al punto A, toda esta zona que yo estoy destacando aquí, chiquillos, toda esta zona representa cuando los ingresos totales son mayores a 1. O sea, la empresa está en ganancia. Son mayores a 0, perdón. La empresa está en ganancia. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en el corto plazo, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el precio es igual al ingreso marginal, que es igual al costo marginal. Tenemos la fórmula de ingreso total, que es ingreso total, que es el precio por la cantidad.
Entonces, ¿cómo sé que... ¿Cómo sé que... ahora, ¿cómo sé cuando los ingresos totales son menores a cero? Que son la curva de acá abajo. Entonces diremos que cuando el ingreso total es menor a cero, el costo fijo es independiente a la cantidad que yo produzca. A la cantidad producida. Y cuando esto pasa, chicos, cuando el costo fijo de producción es independiente a la... Siempre voy a tener el mismo costo fijo independiente de la cantidad que yo produzca, a la empresa le va a convenir... Le conviene seguir produciendo pese a tener pérdidas debido, me queda mal escrito, es debido a los costos fijos. Ya, esto cómo se podría tratar de explicar un poquito mejor en un gráfico. Tratemos de dar un nuevo grafiquito ahora. Igual que el anterior, vamos a seguir graficando costo marginal, costo medio, y aquí vamos a poner el costo variable medio. Ya, entonces, ¿qué datos podemos obtener acá? Sabemos que el punto donde se cierran los beneficios es en la intersección de ¿dónde se cierran los beneficios? Perdón. El punto donde la empresa empieza a tener ingresos positivos abarca desde la intersección del costo medio con el costo marginal. Entonces, desde aquí hasta un punto, desde aquí comienzan los beneficios. Entonces nos interesa saber qué pasa debajo de esta curva ahora. Entonces, si nosotros tratamos de dar cierta forma a esta zona, todo esto, chiquillos, que ustedes ven aquí, toda esta parte son los costos variables, ¿ya? Y toda la zona de aquí son el costo fijo. Entonces todo esto de aquí, chiquillos, que yo voy a pintar con rosado, es la zona en la cual a la empresa le reportan ingresos totales. Ingresos totales menores a cero. ¿Ya? Entonces, ya sabemos dónde... ahora nosotros ya sabemos cuando la empresa en el corto plazo tiene ingresos positivos, y sabemos cuando la empresa en el corto plazo tiene ingresos negativos o está en pérdida. Entonces ahora nos tendríamos que preguntar cuándo va a cerrar una empresa, y para eso haremos un nuevo gráfico para entender cuándo la empresa debe cerrar. Nuevamente el costo marginal, vamos a poner costo medio y costo variable medio. Ya. Ya. Entonces ahora nosotros decimos, imaginemos que el precio
esta es la zona, este punto nos va a dar o sea, esta intersección, chiquillo, es el último punto. Vamos a ponerle punto D. Este punto D es el punto mínimo para producir. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde este punto D, que tiene asociado un precio, pongámosle P comillas, es el último punto el cual la empresa va a estar disponible para poder producir pese a tener pérdida. ¿Ya? Entonces, aquí este punto, desde este punto para abajo, chiquillos, o sea, para acá, toda esta zona que yo voy a estar marcando ahora con naranjo, la empresa también tiene ingresos totales menores a cero, pero acá le conviene cerrar la producción. Por lo tanto, cuando yo voy a saber que conviene el cierre en el corto plazo, esto va a depender de que si el precio está bajo el costo variable medio, ya se elige, se opta por que la empresa cierre en el corto plazo. Ya, entonces, cuando nosotros ahora sabemos para el largo plazo cuándo conviene que la empresa cierre. Voy a escribir aquí primero. En el largo plazo, vamos a hacer nuevamente el gráfico. En el largo plazo, nosotros tenemos que costo medio va a ser igual al costo variable medio. Ya, aquí recuerden que el costo medio va a ser la suma entre el costo variable medio más el costo fijo, que aquí va a ser como una única función. Aquí tenemos la curva de costo marginal. Desde este punto en adelante a la empresa le conviene producir, y desde este punto hacia abajo, o sea, todos estos posibles valores de P, recuerden que aquí estamos graficando P, entonces todos los precios o todos los valores de P que estén en esta zona nos van a arrojar a nosotros como dato que a la empresa le conviene cerrar. Esto es muy simple, porque si están a ese precio ni siquiera están recuperando el costo medio de producir el tiempo. O sea, el costo en promedio de todas las unidades que tienen ni siquiera lo alcanzan a recuperar. Entonces ya el hecho de producir tanto esa cantidad no te ayuda ni siquiera a suplir el costo de... O sea, es como que usted a simple vista vendan sopaipillas, pero el hecho de vender la sopaipilla le genere mucho más gasto del beneficio que le reporta vender la sopaipilla a un precio tanto que aquí es. Entonces eso es lo que se trata de analizar. Ya, y eso es para la ayudantía del día de hoy. Ya, chiquillos, cualquier duda traten de preguntarme o algo por el estilo. Por correo sería ideal porque Facebook no me está funcionando muy bien a mí personalmente. Así que eso. Cualquier duda háganmela nomás, chiquillos, y eso estamos.